Dice la palabra del Señor lo siguiente, Lucas 23:33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Esta primera palabra es conocida como la palabra de perdón. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra. Según la narrativa, se cree que las palabras que el Señor dijo desde la cruz no fueron 7, sino 4. Las otras 3, incluyendo esta, la segunda y la tercera, se cree que lo dijo él camino hacia la cruz, no crucificado. Hay entre todos los evangelios, no hay la certeza de que fue desde la cruz. Nosotros leemos en este texto, el versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores. Está hablando de un hecho que ocurrió, es una narrativa, es una historia. Y dice que lo crucificaron uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, si lo dijo crucificado o no lo dijo crucificado, realmente no tenemos la certeza que lo haya dicho crucificado. Pero muchos toman este texto como un pasaje que realmente fue dicho en el camino a la cruz. Él iba caminando y mientras lo iban injuriando, mientras lo iban azotando, mientras lo estaban escupiendo, él iba pronunciando estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sé que muchos de ustedes están como sorprendidos con esta declaración que estoy haciendo. Jesús, durante su vida en la tierra, fue un perdonador por excelencia. Él expuso y predicó sobre el perdón. Y yo creo que el asunto del perdón es probablemente una de las cosas más difíciles en nosotros. El perdonar a alguien que nos ha ofendido. Cuando alguien te humilla, cuando alguien te ofende, cuando alguien te hiere, cuando alguien obra mal contra ti, es difícil perdonar por lo general, incluyendo a los cristianos. Dijo alguien, es que todos tenemos un corazoncito corrupto, le añado yo. Entonces en el corazón se anidan muchos resentimientos y muchas cosas que no vemos. La gente se resiente, sobre todo nuestra raza, sobre todo los ecuatorianos. Es gente, yo creo, resentida. Después del orgullo es el resentimiento en nuestra gente. Por lo tanto, uno tiene que prestarle atención a ese asunto del perdón, porque a veces esa falta de perdón puede ser un estorbo para nuestra vida cristiana. Uno está todo bien cantando, alabando al Señor, gozándose, y aparece la persona y ese gozo que tenía desaparece porque no ha aprendido a perdonar. El Señor dijo en Mateo 6:12 y luego el 14 y 15, cuando nos enseñó a orar, y Él dijo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y hay los otros evangelios que mencionan también la vida de Jesucristo. Marcos 2, del 1 al 5, él habla sobre el perdón que ofreció para los pecadores. Y si uno ve si solo Dios puede sanar y si solo Dios puede perdonar pecados, uno llega a la conclusión de que entonces, y la gente llegaba a entender que si Él perdona pecados y Él sana, entonces Él era el Dios hecho hombre. Dice Marcos 2, del 1 al 5,
Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun a la puerta, y él exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor no solamente puede sanar, el Señor puede perdonar también los pecados. Y la gente se confundía: ¿cómo que este hombre puede perdonar pecados? Bueno, lo que ellos no sabían es que Él era el Dios que se había hecho hombre. Por eso Él perdonaba pecados y por eso Él podía sanar. Pero rápidamente vemos lo que dice este texto, el texto de Lucas 23, 34. Aquí nosotros encontramos al menos 3 cosas. En primer lugar, encontramos una oración. En segundo lugar, encontramos un ruego. Y en tercer lugar, encontramos una apelación. ¿Cuál es la oración? Él invoca al Padre en oración y diálogo. La vida de Jesús era una vida siempre de oración. La cruz, la tortura, el sufrimiento, el dolor y todo lo que ocurrió durante esa semana no desanimó a Jesús ante el ejercicio de la oración. El verdadero cristiano en los tiempos más difíciles de su vida hace de la oración su aliada preferida. A veces yo me he encontrado con personas que por los muchos quehaceres de la vida, por las muchas cosas que hacemos, es que no he tenido tiempo, he estado bien ocupado. Y como están bien ocupados, no leen la Biblia y tampoco tienen tiempo para orar. Es que he tenido harto trabajo. Y como tienen harto trabajo, no tienen tiempo para orar. Digo, es lo más absurdo que yo siempre puedo oír, porque si Dios me está bendiciendo con trabajo, me está dando el sustento para mí, es cuando más debo orar al Señor y sacar un tiempo para eso y reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así que lo primero que vemos ahí es que Él hace una invocación, Él ora y Él dice: Padre. Padre. Esa es una palabra dulce, saturada de ternura, de confianza, de seguridad, de esperanza. Es una palabra conmovedora, pronunciada por los labios de Cristo. Dice: Padre. Lo segundo que vemos es el ruego. El ruego es: perdónalos. Ese es el ruego: perdónalos. El resentimiento, la amargura, el odio, la venganza, el crimen, la lamentación. Cualquier persona que tenga una de estas cosas, o la persona con odio, jamás podrá ser feliz. No va a poder ser feliz. Si en nuestro corazón se anidan un dolor, un resentimiento, una amargura, un odio, venganza, no va a poder ser feliz. Entonces, porque ese propio odio en esa persona lo va a consumir, lo va a destruir. Fíjense que la persona que tiene todas estas cosas por lo general es una persona casi enferma. Muchas enfermedades psicosomáticas le asoman en la vida. Sufre de gastritis, sufre de úlceras, sufre de insomnio, no puede dormir, se le sube la presión, tiene trastornos oculares. Estamos viviendo la época donde más enfermedades psicosomáticas en la historia de la humanidad han habido. Muchos creen que la causa es el estrés, pero yo creo que la razón es lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón?
Entonces, la cura o el remedio contra el odio, contra todas esas cosas que se anidan en nuestro corazón, es el perdón. A veces la persona puede estar resentida con Dios, con el soberano. Él permite cosas que ocurren en nuestro alrededor, en nuestra vida. Y tiene un resentimiento para con Dios. Esa persona está en mayor problema que aquel que tiene resentimiento en el sentido horizontal. Por lo tanto, Jesús creo que tenía razón para pedir al Padre una reacción vengativa por sus verdugos y acusadores. Pero en vez de pedir venganza por aquellos que estaban afectando o acusando al justo, en vez de pedir venganza, él dice, perdónalos. ¿Qué ejemplo para nosotros? Quiero pasar al tercer punto, que es la apelación. Primeramente hace una invocación en oración y dice Padre. Luego, en segundo lugar, él hace o describe el ruego, perdónalos. Pero en tercer lugar, él apela por quienes está orando, por quienes está suplicando o por quienes está rogando. Y él dice, porque no saben lo que hacen. Es increíble oír de los labios de Cristo aquella palabra. Es maravillosa. No saben lo que hacen. Y él entendía más profundamente aquella verdad, porque esas personas eran ciegas espiritualmente hablando. No habían visto con los ojos de la fe a Cristo el Señor como el Salvador del mundo. Y por eso lo crucificaron, por eso lo injuriaron, por eso lo escupieron, por eso lo azotaron, por eso lo coronaron con espinas, por eso traspasaron su costado y le dieron a beber vinagre, porque eran ciegos espirituales. Del impío, de aquel que no conoce a Cristo, nosotros podemos esperar cualquier cosa. No esperes lo mejor del impío. El impío no entiende, el impío no ve, el impío no oye, porque es impío. Está cegado, tiene una venda. No puedes pedirle a un impío que adore al Señor. No puedes pedirle a un impío que sea fiel a Cristo. No puedes pedirle al impío que ore, porque es impío. No ha nacido de nuevo. Ahora el Señor está orando por esos ciegos. Y la oración es, no saben lo que hacen. ¿Cómo que, uno diría, pero cómo que no saben lo que hacen? Sí, nosotros lo vemos el hecho. Él estaba viendo en el sentido espiritual. Ellos no sabían lo que hacían, porque sus ojos estaban velados, eran ciegos a la verdad del Evangelio. Por eso hicieron lo que hicieron. Para concluir, yo pienso que Jesús, hermanos, es nuestro asistente legal, nuestro defensor, nuestro abogado. Él va a representar nuestro caso ante el tribunal celestial. ¿Y cómo es que el cristiano le paga al Señor? El cristiano le paga al Señor con fidelidad, con consagración, con obediencia. Si nosotros reconocemos y entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, Dios lo que está demandando de nosotros es ser fieles, nada más. Por lo tanto, la oración es el medio por el cual presentamos delante del Señor nuestras quejas o demandas. Y el arrepentimiento es el contrato que firmamos con Él. Me pregunto yo, ¿podemos perdonar
como Cristo perdonó? ¿Podemos hacerlo? ¿A quienes nos han ofendido? ¿A quienes nos han humillado, nos han avergonzado? ¿Podemos perdonar como Cristo? Porque al fin y al cabo nosotros queremos ser como Cristo. Tú no quieres ser como tu pastor. Tú no quieres ser como la esposa del pastor. Tú y yo queremos ser como Cristo. Entonces debemos aprender a perdonar como Cristo. Tal vez en su ignorancia, aquellas personas que te ofendieron no sabían lo que hacían. Tal vez estaban ciegos, tal vez no eran cristianos, tal vez fueron movidos por la carne, o tal vez Dios lo permitió siendo cristianos para que comprendamos algo. Lo cierto es que tú y yo tenemos que perdonar como Cristo.